¿Qué tal, colegas? De nuevo para compartirles otro caso de un paciente que ingresa a consulta el 28 de abril, de nombre Pacho, 4 años de edad, sin historia clínica de vacunación. De pronto la antirrábica que coloca el gobierno. Yo siempre le digo a la gente, vacunen en consultorio. No sabemos si se manejan bien esas cadenas de frío o no. Es preferible pagar por una vacuna 5, 6, 7 dólares antirrábica, pero que se garantice que da titulación de anticuerpos frente a un examen en el caso de necesitar para poder viajar. Pacho ingresó con un cuadro anoréxico, decaimiento, decúbito lateral, postrado, pirético, casi 41 de temperatura. Se inició una terapia de líquidos y antibiótico terapia y analgésico antiinflamatorio. Mejoró aproximadamente unos 4 días, volvió y recayó. Comenzó con una hipotermia severa, 35 de temperatura. Se pensó en una hepatitis que hace fiebres recurrentes. La mayor parte de los pacientes con hepatitis hacen fiebres, cae la temperatura, vuelve y sube. Y por el cuadro clínico del paciente pensamos en una triaditis inflamatoria. En donde a través de ese sistema de Oshi o de Odi se comunica tanto el intestino allá en el conducto colédoco, se comunica con las secreciones del páncreas, de la vesícula biliar, al intestino. Y entonces generalmente cuando está inflamado uno, está inflamado el otro. Cuando hay pancreatitis agudas en gatos, está inflamado el hígado, está inflamado el intestino, está inflamado el riñón. Sabemos que los gatos no toman la glucosa como fuente de energía, porque ellos tienen adolecen de esa enzima glucosa sintetasa. Y entonces, ¿de dónde toman la energía los gatos? De la proteína. Por eso un gato en 3, 4, 5 días que no coma se va al piso. A diferencia de los perros, de los humanos, en donde lo último que hace el perro y el humano en un proceso caquético de consumpción, de emaciación, de cáncer, una enfermedad terminal, es enflaquecerse. Porque ellos sí toman la glucosa como fuente de energía, los gatos no, los perros y los humanos sí, y otras especies sí. Por eso los médicos veterinarios somos médicos de varias especies. Y para cada especie que vayamos conociendo nosotros tenemos que estudiar medicina de esa especie. Anatomía, fisiología, farmacología, medicina interna, enfermedades infecciosas de esa especie, clínica, cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Como 27 especialidades más o menos que hay en esa especie, aprender a conocerla. Los gatos hacen fácilmente lipidosis hepática y dañan el hígado en 3, 4 días que no coman. Por eso hay que asegurar alimentación. Hay que asegurar alimentación porque el hígado se acaba y se daña de un momento a otro. Los gatos enfermos hacen hiperglucemias. Aumentan los niveles de glucosa. Por eso la mayor parte de los gatos durante la crisis o la enfermedad terminan con tratamiento con insulina. Y no quiere decir que sea diabético.
sino que los gatos no son un perro pequeño, los gatos son gatos. Dicen que Dios hizo al gato para que el ser humano contemple a una pantera o a un felino pequeño en el lobby de la casa. Siempre hay que asegurar, colegas, alimentación en los gatos para evitar una lipidosis hepática y que el gato en 3-4 días le eche mano a las proteínas del músculo para producir energía, porque no tiene otra forma de captar la energía a través de la glucosa, porque le hace falta una enzima que se llama glucosa sintetasa. Por eso los gatos, y le echa mano a la proteína, y en 3, 4, 5 días el gato está acabado, está flaco. Y fuera de eso le encimamos una lipidosis del hígado. Por eso en los gatos las glucosas postprandiales no tienen sin sentido ni significado, y en los perros también. No se pueden hacer esos ayunos tan prolongados a veces. Seguimos con Pacho. Nos viene decaído. Le hacemos un electrocardiograma por la dificultad de la toma de un cuadro hemático con velocidad de sedimentación y cromatizado, porque es el que yo mando. Yo no mando cuadros hemáticos solo, sino siempre con velocidad de sedimentación y cromatizado, y el laboratorio lo sabe. Y me dice: doctor Chica, usted es el único que manda ese examen en Manizales de los veterinarios. Cuadro hemático con sedimentación y cromatizado, porque nos da una visión mucho más amplia de qué está pasando en el paciente. Siempre tomar presión arterial. Si el organismo tiene varios receptores, hay que medir presión arterial. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, pionero en presión arterial en el mundo de la ciudad de Manizales, médico veterinario, con quien hago cardiología. Seguimos acá acariciando a Pacho y tomándonos un rico mate. No tenemos forma de hacer electrolitos, no tenemos forma de hacer gases arteriales. Pacho estuvo monitorizado, saturación de oxígeno por debajo de 90, presión arterial hipotenso. Aunque los gatos manejan unas presiones arteriales diferentes a los perros y al ser humano, presión arterial hipotenso. Los gatos pueden manejar hasta 149, 159 y es normal. Ingresa el día de ayer con 35 de temperatura, grados Celsius, no Fahrenheit. Ingresa decaído, en estado de estupor, obnubilación, en un estado semicomatoso, con imposibilidad para mantenerse de pie. No marcha táxica, porque marcha táxica es cuando es la marcha tambaleante de borracho. No, imposibilidad para mantenerse de pie. Sospeché una hipopotasemia, pero no tenía la forma de tomar potasio. ¿Qué hace el potasio? El potasio es el que le da el voltaje a la célula, para que la célula se despolarice, para que la célula haga que esas cavidades del corazón, esas cámaras cardíacas, se dilaten o estén en diástole, el corazón se oxigene y descanse. Ese potasio hace que ese corazón funcione despolarizándose, repolarizándose a través de la bomba de sodio y potasio. Y la mayor parte del potasio es intracelular, un 98% del potasio está dentro de la célula. Cuando sale potasio, por eso se llama la bomba de sodio y potasio. Entra sodio. Cuando sale sodio, entra potasio. ¿Y quién regula esto? La insulina. Tomamos un electrocardiograma
y aparece un infradesnivel de segmento ST. Infradesnivel de segmento ST con un aplanamiento de la onda T, lo que nos indicaba una hipocalemia o una hipopotasemia, que ya lo habíamos sospechado. Comenzamos tratamiento con cloruro de potasio de 5 a 8 miligramos, de 5 a 8 miliequivalentes, dosis total en gatos. En perros es diferente, en humanos diferentes, en el tigre, el león, el elefante es diferente. Por eso la medicina veterinaria es tan compleja, somos varios médicos en uno. Tuve la oportunidad de estar en un seminario de gorilas de montaña y de montaña baja, de megavertebrados, de animales de selva grandísimos, de toneladas. Iniciamos tratamiento con cloruro de potasio. El paciente al ingreso el día de ayer en la mañana venía haciendo una pupila midriática. Ténganle miedo, colegas, a una pupila midriática en un paciente con un cuadro clínico o un paciente que está haciendo una sepsis severa, una enfermedad consuctiva o una enfermedad interna. Ténganle miedo a un paciente porque es lo último que hace el ojo, dilatarse. La mayor parte de los pacientes, y lo decía el doctor Gildebrando Vélez, patólogo, decía: los pacientes todos mueren de edema pulmonar, el pulmón se llena de líquido, lo decía él en aquella época, ¿sí? Entonces ténganle miedo, colegas, cuando ese gato diga: quíteme en esta almohada que no la necesito más. ¿Sí? ¿Quién no duerme sin almohada? Los muertos. Sí. Una midriasis severa, pupilas no reactivas, porque el potasio influye sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema muscular y sobre el sistema neurológico. Y el paciente entra en estado de estupor o nubilación o en estado semicomatoso. El paciente está ido. Lo último que hace el paciente antes de morir es edematizar la pupila, producir una midriasis. Ojo con eso. Si hoy vemos, no la quiero mostrar, la pupila de... Vamos a tomar temperatura, me regala el termómetro por favor. La pupila de Pacho ya es una pupila reactiva, una pupila ovalada, ¿sí? Es una pupila normal. En las pancreatitis agudas la temperatura es baja. La proteína generalmente está aumentada. Hasta ahora lo tuvimos con oxígeno, lo tuvimos monitoreado, midiendo capnografía, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, en su tono, intensidad, regularidad, frecuencia. Es un corazón que está trabajando súper bien, tiene buen voltaje, está despolarizando y repolarizando, frecuencia auriculoventricular normal, no hay ruidos cardíacos ni torácicos anormales ni pulmonares. Lo tenemos con un piso a temperatura caliente. Esto es lo que hacemos. Lo tenemos con los gel, colega, los gel donde les llegan a ustedes las vacunas. Esto los mantenemos, los calentamos y hacemos unos pisos para ellos, calientes. A partir del momento en que comenzamos a colocar potasio, y lo vimos en el electrocardiograma porque no teníamos electrolitos, Pacho comenzó a mejorar. Esta mañana le hicimos un cuadro hemático. Ayer aproximadamente le colocamos 4 miliequivalentes y esta mañana 2. Ya lo tenemos con alimentación oral. Ahora le colocamos un poquito de líquido subcutáneo. Esta mañana lo tuvimos con líquidos parenterales a peritoneo. Y siempre lo hemos tenido con antibiótico. 36,4 de temperatura.
Le realizamos un cuadro hemático esta mañana, no habíamos podido. En el cuadro hemático hay una hipocromía, 2 cruces, está el hematocrito y la hemoglobina trabajando a medio nivel. Mucosas pálidas, ya está bien hidratado, ya está normovolémico. Esa ley de Fran-Starling funcionando a la perfección. Esa hemodinamia funcionando a la perfección. Decía el doctor Carlos Arturo Jiménez, la cardiología es el álgebra de la medicina veterinaria. Por eso muchos médicos veterinarios humanos no les gusta ser cardiólogos, porque en cardiología hay que usar números también, y hay que hacer ecuaciones y todo, porque el sistema cardiovascular es un sistema hidráulico, de presiones, de flujos, de líquidos, y hay que conocer sobre eso. Pero mantener el corazón da cantidad de vida, y el que trabaja sobre el cerebro le da calidad. Separa el corazón y separa todo. Separa la especialidad que quiera. En el examen clínico hay una hipocromía, 2 cruces, hematocrito, hemoglobina disminuidos a medio nivel, hematíes a medio nivel, pero con una médula ósea trabajando, porque está produciendo glóbulos rojos. Por lo tanto, esa anemia de ese paciente será regenerativa o degenerativa. Es una anemia regenerativa, está regenerando, ¿sí? Y hay una desviación a la izquierda porque las bandas están aumentadas. Lo normal es de 0 a 3 y están aproximadamente en 8. Hay una desviación a la izquierda de tipo regenerativo. El paciente se está defendiendo. No sabemos si es por los medicamentos, pero él está dando una respuesta. El proceso inflamatorio como tal ha disminuido, los neutrófilos están dentro de los límites normales. De todas maneras, los neutrófilos son células inmaduras, son los policías de las zonas ya viejos, y las bandas son los policías nuevos con toda la logística, armamento y todo eso. Esa es la comparación. Pero hay una linfocitosis. Los linfocitos están disparados. Yo estaba sospechando que este paciente tuviese una anemia o un SIDA. No hemos podido hacer el examen, pero habría una pancitopenia completa en donde los neutrófilos estarían caídos, leucocitos caídos, linfocitos caídos. Habría una linfopenia, leucopenia, pancitopenia, neutropenia, las bandas caídas, monocitopenia, monocitos caídos. No, estamos frente a un proceso infeccioso y es de tipo viral. Y el riñón está trabajando en punto 8. Los riñones, la creatinina, discúlpame, la creatinina está en niveles normales. El riñón está trabajando bien. Pero la ALT, que es la alanintransferasa, que es una transaminasa, que es una enzima producida por el hígado, esa alanintransferasa está en 1152 y los normales hasta 90. Por lo tanto hay una fascia hepática y hay una hepatitis aguda en este gato con macroplaquetas, que se podría pensar de pronto en una anemia infecciosa felina, pero no tenemos exámenes. Pero yo pensaría que no, pero es una leucemia felina, pero no hay una pancitopenia, por lo tanto la descarto. Entonces continuamos con tratamiento antibiótico, continuamos con cloruro de potasio y el paciente va súper, nos está respondiendo súper bien. ¿Qué nos está tocando hacer? Atacar las 4 cuadrantes de las infecciones. Anteriormente las cuadrantes de las infecciones eran 4. La primera era aerobios gram positivos, la segunda era anaerobios gram positivos, la tercera era la tercera era aerobios gram negativos, anaerobios gram positivos, algo así. Pero quedaban unas cepas
que eran las cepas productoras de penicilinasa, shigella y algunas otras cepas por fuera de las cuadrantes. Por eso el tratamiento antimicrobiano de la época a veces no da resultados. Hoy en día las cuadrantes, el primer cuadrante y la segunda cuadrante, todos los gram positivos y gram negativos aerobios. Antes eran gram positivos aerobios, gram positivos anaerobios. En la tercera, gram negativos aerobios, gram negativos anaerobios en la cuarta. Hoy en día se Hoy en día es gram positivos aerobios, gram negativos aerobios segunda cuadrante, tercera cuadrante todos los anaerobios facultativos u obligados, tanto gram positivos como gram negativos, y en la cuarta cuadrante las infecciones están todas las cepas productoras de penicilinasa. Por lo tanto, si usted está frente a un proceso infeccioso en un paciente, tiene que determinar cuál es el órgano afectado de ese paciente o qué sistema está afectado, cuáles son los gérmenes que patogenizan más fácilmente ese sistema y esos gérmenes, cuál de los antibióticos, esos gérmenes a qué cuadrante pertenecen, y ahí ya usted entra a hacer un tratamiento, una antibioticoterapia en el paciente para que no exista refractariedad en la terapia antimicrobiana. Quería compartirles eso, colegas. Recuerden, soy Juan Carlos, soy veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Aquí vemos a Pacho, sigue enfermo, pero está mucho mejor, ya está alimentando vía oral. Se los he dicho, paciente, gato que no coma, hace una lipidosis hepática y toma la única forma de tomar energía, porque no la toma a través de la glucosa, porque la glucosa sintetasa no trabaja. La única forma de tomar energía es echándole mano a la proteína del músculo, y por eso se acaban en 4, 5, 6 días y acaban ese hígado. No siendo más, les quería compartir sobre este caso, colegas, de albeitar hasta que nos lo vamos a encontrar. ¿Por qué digo albeitar? Porque albeitar eran los curanderos de la época, y albeitar en albeitarí significa el que cura, el curandero de la época, que se mantenían allá por la península ibérica. Hoy alguien preguntaba, porque el doctor Leonardo Jiménez, a quien ayer hice apología, un video de algo que él escribió y me gustó, y hablaba de que Luis Pasteur era veterinario. Luis Pasteur sí dijo en alguna época, si tuviese que sentarme, si tuviese que volver a estudiar medicina veterinaria, serían las bancas de mi antigua facultad donde me volvería a sentar. Y eso dice mucho de la educación y las facultades de hoy en día. Pasteur en aquella época era un albeitar. Albeitar era el curandero médico humano, médico veterinario de la época. Inclusive había facultades de albeitería, que desde que se creó la Facultad de Medicina Veterinaria en 1761, en Lyon, Francia, por Claude Bourgelat, perduró hasta principios del siglo XX, hasta 1885-1887, en que se creó la primera Facultad de Medicina Veterinaria en Colombia, por Claude Boricelli, francés que vino a Colombia. Y hasta esa época hubo facultades en Europa de albeitería, y era una medicina veterinaria de la época y duraba 4 años. Por eso el título lo daba la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y se llamaba doctor graduado en Medicina Veterinaria en Colombia. Y el primer médico veterinario, Jorge Cuéllar, egresó como en 1902 aproximadamente, y Jorge Cuéllar murió en 1945, trabajó muy joven, trabajó siempre en laboratorio clínico veterinario. Anécdotas de facultad, anécdotas de la medicina veterinaria. Bueno, no siendo más, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recuerde, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Colegas, prepárense para conservar ese sueño de esa persona que tiene la mascota, que tiene el perro, el gato.
que tiene el conejo en la casa, que tiene un animal de mascota, muchas veces preparémonos para que ese sueño se mantenga vivo en esa familia que cuando llega a la casa por la noche espera encontrar una mascota que tiene todas las virtudes del hombre más ninguno de sus defectos y que está esperando para recibirla airosa, contenta, no como muchas veces ese familiar o la misma mujer o el esposo que lo va a recibir a usted de otra manera. Conservemos, colegas, ese sueño en la gente, y la única forma de conservarlo, porque la mayor parte de la gente, y lo decía una médico, me lo decía doctor, todos tenemos un médico veterinario frustrado dentro de nosotros. Todos los que queremos de los animales en cierta forma hemos querido ser médicos veterinarios. Y ustedes, doctor, que lo son, aprendan que esa persona que está en la sala de espera o esa persona que le está ayudando en la mesa de consulta tiene un sueño y ese sueño está enfocado en usted. Pero yo quería agregar algo más. Nosotros los médicos veterinarios somos un puente entre Dios y el paciente. Y debemos de prepararnos para salvar vidas. Qué palabra tan bonita para conservar ese sueño en la gente. La palabra doctor viene del griego tiapei, que significa el que cura con las manos, y de la palabra teus en latín, que significa Dios, el que cura con las manos con la lluvia de Dios. La palabra doctor ha existido toda la vida, a través de la historia, y siempre se le ha dicho a los médicos doctor, por esta etimología que les acabo de contar. Solamente ahora cualquier persona y a cualquier corbata del gobierno le dicen doctor. Bueno, es eso. Algunas personas dicen doctor, no se le dice sino al PH. PH significa filósofo al doctor en filosofía en inglés, más no doctor. No siendo más. Una pregunta la hace el señor Fabio Alexander Aguirre Zuluaga. Doctor, qué pena el atrevimiento. Mi gatica a veces vomita, come mucho y no engorda. ¿Es normal? Para Fabio, que nos hace una pregunta, uno aprende a tener su mascota y aprende a saber que hay cosas que, cómo se comporta ella, cómo se mantiene. El que un paciente esté vomitando, o que tenga de pronto, que a veces lo vea uno y hace... A veces hay que mirar si ese paciente está bien purgado, bien vermifugado o no. Porque un paciente puede estar vomitando muchas veces porque tiene parásitos y ese vómito es espumoso y esa materia fecal es oscura. Porque la mayor parte de los parásitos se alojan en el intestino delgado y algunos que son hematófagos se alimentan de sangre. Entonces esa sangre, como es una sangre roja en el intestino delgado, mientras entinta la materia fecal y hace todo un tránsito intestinal, al salir por el recto y el ano, inmediatamente esa sangre se oscurece y es una sangre achocolatada, una sangre negra. Cuando las hemorragias en intestino salen rojitas, el daño es posterior en recto, en ano o en un colon descendente. Pero es eso, y muchos de esos parásitos son provocados por las pulgas. Entonces hay que ir al médico veterinario. Un paciente puede estar vomitando porque tiene alguna enfermedad consuntiva, porque tiene una gastritis, porque tiene una esofagitis, porque tiene un megaesófago, que es un exófago dilatado, y entonces hay que aprender a dar comida en una coca levantada y que él se pare sobre la coca a comer, y tratar el megaesófago como produciendo procinesis, haciendo de que ese intestino trabaje y comience con ese peristaltismo para que el bolo alimenticio y la materia fecal comience a hacer a ir viajando hasta ser eliminada. Son muchas causas de vómito, le podría hablar de más de 20, 30 causas. Muchas de las enfermedades internas producen vómito. Lo que yo le recomiendo es que visite el médico veterinario y para que él aclare un diagnóstico, y frente a ese diagnóstico preciso, no presuntivo, el médico veterinario entre a determinar un tratamiento para la mascota. No siendo más,
Para todos ustedes una feliz noche y las personas que nos estaban viendo, muchas gracias. Muy agradecido, como decía Pedro Vargas. Hasta luego.